señora ministra, señores ministros, señora secretaria general, ciudadanos que siguen esta transmisión. Damos inicio a la sesión ordinaria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay el día de hoy, miércoles 5 de julio del 2023, con el siguiente orden del día. En primer lugar, tenemos informe de presidencia. En el primer punto tenemos la nota número 2/23 presentada por el presidente de la Honorable Cámara de Diputados, remitiendo la resolución número 1 que integra la mesa directiva y designa secretarios parlamentarios de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y sugiero tomar nota de la misma a consideración del Pleno. Queda. Gracias. Nota número 2/23 presentada por el presidente de la Honorable Cámara de Senadores, remitiendo la resolución número 2 que constituye la mesa directiva de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación desde el 1 de julio del 2023 hasta el 30 de junio del 2024. Y la resolución número 3 por la cual se eligen 3 secretarios parlamentarios de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación desde el 1 de julio del 2023 hasta el 30 de junio del año 2024. Se sugiere igualmente tomar nota. A consideración. Queda aprobado. En el punto 3 tenemos la notificación número 311 presentada en fecha 4 de julio del 2023, por la que se comunica que en sesión de fecha 4 de julio del año en curso, según acta número 24, el Consejo de Superintendencia ha resuelto declarar de interés institucional las capacitaciones virtuales y presenciales del proyecto Fortalecimiento de la Justicia de Paz de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, organizado por la Dirección de Derechos Humanos, dirigida a jueces de paz y actuarios judiciales, a llevarse a cabo entre el jueves 6 de julio y el 9 de noviembre del año en curso para su ratificación. A consideración. Queda ratificado. Nota número 11.446 de fecha 3 de julio del 2023 presentada por el presidente de la República, don Mario Abdo Benítez, comunicando su ausencia del país el día 4 de julio del 2023 por su traslado a la ciudad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones, República Argentina, para participar de la reunión ordinaria del Consejo del Mercado Común y Cumbre de Jefes de Estados del Mercosur y Estados Asociados. Se propone tomar nota de la misma. Aprobado. Tenemos a continuación el dictamen elaborado por la Oficina Técnica Penal sobre el proyecto de ley que fortalece las capacidades de la Comisión Nacional de Valores para la obtención e intercambio de información y cooperación con autoridades o agencias extranjeras gubernamentales reguladoras y supervisoras de los mercados de valores y derivados. A consideración el dictamen, doctora Llanes. Sí. Presidente, si quiere responder el pedido de la Cámara de Diputados adjuntando el dictamen de la Oficina Técnica. Muy bien. A consideración del Pleno, se aprueba. Entonces remitimos el dictamen respectivo. Tenemos resoluciones del Consejo de Superintendencia, Secretaría número 2, resolución número 177 de fecha 4 de julio del 2023, por la que se adjudica el llamado de alocación de inmuebles determinado PAC 43/23, locación de inmueble para la sede de la Oficina Distrital de Santa Rosa de Aguaraí de la Dirección de Registros Automotores, para su ratificación, a consideración del Pleno. Queda ratificado. Resolución número 178 de fecha 4 de julio de 2023, por la que se adjudica el llamado a contratación excluida servicio de ADN, contrato abierto, para su ratificación, a consideración del Pleno. Ratificado. Queda ratificado. Resolución número 179 de fecha 4 de julio de 2023, por la que se adjudica el llamado a licitación por concurso de ofertas PAC 13/23, adquisición de equipos de accesorio inalámbrico para la Corte Suprema de Justicia, ad referéndum, para su ratificación, a consideración. Queda ratificado. Resolución número 180 de fecha 4 de julio del 2023, por la que se adjudica el llamado a licitación por concurso de ofertas PAC 26/23, provisión de productos alimenticios, contrato abierto plurianual, ad referéndum, para su ratificación, a consideración del Pleno. Y resolución número 181 de fecha 4 de julio del 2023, por la que se adjudica el llamado a licitación pública nacional PAC 9/23, adquisición de licencia Microsoft SQL Server Enterprise para la Corte Suprema de Justicia, ad referéndum, para su ratificación, a consideración del Pleno. Y por último, en informe de presidencia, tenemos el informe del primer semestre de la actuación de la Sala Constitucional. Si el señor secretario puede darnos dicho informe, por favor. Adelante. Buen día, presidente. Buen día, señor amigo.
Presidenta, señores ministros, buen día a la ciudadanía toda. Efectivamente, presidente, hago presentación del informe correspondiente al movimiento de la Sala Constitucional, en especial la Secretaría, que hace al mes de enero al 30 de junio del corriente año. El presente informe cuenta con los siguientes puntos. El registro de ingreso de acciones que se dio durante ese periodo totaliza la cantidad de 1.401 nuevas acciones que ingresaron. Entre eso se detallan acciones, excepciones, consultas de constitucionalidad, regulación de honorarios y beneficios. En cuanto a las, se reitera, son 1.401 nuevas acciones. En cuanto al registro de resoluciones dictadas durante ese periodo, en lo que hace a los autos interlocutorios, tenemos que en ese periodo fueron dictados 975 nuevas autos interlocutorios que también hacen a resoluciones que hacen a trámite, a rechazo in limine, regulación de honorarios profesionales, aclaratorias, reposiciones, caducidades, incidentes planteados a lo largo del proceso. En cuanto a los acuerdos y sentencias que fueron dictados en ese periodo, tenemos 353 acuerdos y sentencias dictados en ese periodo que hacen a las acciones de inconstitucionalidad, a las excepciones de inconstitucionalidad, a las consultas, también a recursos aclaratorias que fueron planteadas post sentencia y que fueron resueltas en este contexto. En cuanto, se reitera, 353 acuerdos y sentencias dictados en ese periodo. En cuanto a los actos del proceso dictados por Secretaría conforme a la ley que establece, tenemos que 748 autos del proceso fueron dictados durante ese periodo, en los cuales se resaltan las providencias, los oficios, los informes dirigidos a diferentes dependencias, a los gabinetes solicitados a los efectos de caducidades. Se reitera, 748 actos del proceso. En cuanto a la presidencia, durante ese periodo, la presidencia dictó entre oficios, providencia, informes elevados a otras instituciones del Poder Judicial, tenemos que 1.225 nuevos actos del proceso fueron dictados durante ese periodo. Y finalmente, en lo que hace al informe del movimiento del plenario en ese periodo, tenemos que ingresaron nuevos expedientes en ese proceso, en ese periodo, de lo que hacen al Tribunal Superior de Justicia Electoral. Tenemos que ingresar 11 nuevas acciones. En cuanto al jurado de enjuiciamiento de magistrados, acciones promovidas contra la resolución del jurado de enjuiciamiento de magistrados, tenemos 4 nuevas acciones. Las resoluciones que se dictaron durante ese periodo en estos dos puntos que hacen al Tribunal Superior de Justicia Electoral y al jurado de enjuiciamiento de magistrados, tenemos que, en lo que hace al jurado de enjuiciamiento de magistrados, en este periodo se dictaron 2 resoluciones, y en lo que hacen al Tribunal Superior de Justicia Electoral fueron dictadas 12 resoluciones. En total, en lo que hace al Pleno, en este periodo se dictaron 14 nuevas resoluciones. Presidente, aprovechando la oportunidad, quería hacer también un informe en relación al plan de depuración que habíamos arrancado en julio del año pasado en lo que hace los expedientes del Pleno. Y quiero recalcar que cuando habíamos arrancado este proyecto con los demás gabinetes, habíamos arrancado con 205 expedientes que estaban individualizados y que hacen acciones promovidas contra el jurado de enjuiciamiento de magistrados. A la fecha existen 213 expedientes, fueron ingresando más expedientes. En ese momento había un proceso de integración y estaban solamente 22 expedientes integrados cuando arrancamos ese proyecto. Hoy en día tenemos 62 expedientes ya integrados. Obviamente se fueron dando después la desintegración por el cambio de ministro, nuevas consultas otra vez, pero se fueron nuevamente integrando. Eso es lo que hace a acciones contra resoluciones del jurado de enjuiciamiento de magistrados. En lo que hace a acciones promovidas en el fuero electoral, habíamos arrancado con 199 expedientes. Hoy día contamos con 204 expedientes. En ese lapso había 101 expedientes que estaban integrados, pero hoy en día tuvimos un descenso porque estamos todavía en ese proceso otra vez, pero de 93 expedientes, de 101 a 93, son 8 o 9 expedientes. Estamos en ese proceso nuevamente de integración por esa transición que hubo de cambios de ministros.
En cuanto a las resoluciones dictadas a partir de ese proceso de depuración por el Pleno de la Corte, de lo que va de julio del año pasado a esta fecha, tenemos que la Corte en Pleno dictó 25 resoluciones. 25 resoluciones es lo que hace al Pleno. Y finalmente, presidente, para hacer rememorar lo que eran las acciones que hacen aquellos denominados emblemáticos, que quiero pasar a informar que habíamos arrancado ese proceso ya en el año 2020, este proceso de ir informando a la ciudadanía en cuanto al movimiento de estos expedientes. Habíamos arrancado con 6 expedientes, de ahí nos habíamos ido a 9 y hoy en día ya solamente quedan 3 de estos expedientes. Uno de ellos, que es conocido ya como una sanción a una diputada, eso ya está en etapa final, ya votación concluida, ya se ha hecho todo completo al final, está a puertas del dictado de la resolución correspondiente. En cuanto a la acción que promovieran los magistrados, en ese entonces eran 29 magistrados, hoy en día esa acción se encuentra para la emisión del 9º voto, presidente, señores ministros. Y finalmente la última acción que había quedado entre estos denominados emblemáticos, tenemos aquella que había promovido un diputado en relación a su sustitución ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Esa acción hoy día se encuentra para la emisión del 4º voto de fondo. Esas son las únicas 3 acciones que quedan en este contexto. Y finalmente ese ha sido el movimiento, presidente, señores ministros, de lo que va a la sala, de la sala constitucional, de lo que va en este primer semestre. Por mi parte es todo, presidente, señores ministros. Muchas gracias, señor secretario. Muy amable. Ministro Ríos, al respecto. Por favor, adelante. Muchas gracias, presidente, y también al secretario. Yo vuelvo a insistir, creo que es por la 10ª vez, pero yo sé que se presentaban cuestiones operativas por las que no se pudo concretar la propuesta. Yo propongo concretamente que en 30 días el Pleno se reúna para resolver por lo menos un caso o 2 de los emblemáticos, que es cierto, algunos están en proceso de votación, pero inclusive, escuché que hay uno que, por ejemplo, va por el 4º voto. Ese caso, esa causa ya no puede es, resolver. no es diputado, ya no es diputado, ya. Sí, por eso tenemos que... Bueno, pero por ese ejemplo, olvidémonos de este caso, entonces cualquier otro caso de los emblemáticos, podemos 1 o 2 en 30 días reunirnos, no importa que ya tenga 1 o 2 votos, el que votó puede ya participar otra vez en la sesión y a lo mejor con los argumentos expresados por los demás, inclusive puede revisar su voto, pero resolvamos en sesión pública plenaria, repito, concretamente en 30 días, 2 casos emblemáticos que se seleccionen entre la presidencia y la secretaría de la sala constitucional. Es la propuesta concreta, señor presidente, y nuevamente gracias al secretario por el informe. Gracias, ministro. Creo que no hay inconvenientes que así se haga. Vamos a ver la viabilidad de eso y podemos marcar una reunión, ministro. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, señor secretario. Con esto, entonces, finalizamos informe de presidencia y pasamos al segundo punto, que es la aprobación del acta de la sesión anterior a consideración del Pleno. Aprobado, presidente. Queda aprobado. En el tercer punto del orden del día tenemos la nómina de magistrados, agentes fiscales y defensores públicos que solicitan su inamovilidad. Si quiere dar nota, yo creo que este tema ha sido objeto de revisión porque se envió a todos los gabinetes. Yo entiendo de que sobre este tema hay unanimidad de criterios y es por eso que vamos a dar lectura de aquellos magistrados, agentes fiscales y defensores que van a ser objeto de revisión de su eventual inamovilidad. Señora secretaria general, por favor. Presidente, primeramente doy lectura al listado de magistrados. Perfecto. Óscar Marcelo Rodríguez Masi, juez penal de liquidación y sentencia de Lambaré. Nelvidio Portillo López, juez de paz del Capitán Joel Estigarribia. Cristina Yesa Araujo, miembro del Tribunal de Apelación de la Niñez y Adolescencia de Encarnación. María del Carmen Jiménez Mayer, juez en lo penal de liquidación y sentencia de Itapúa. Inocencia Alfonso de Barreto, miembro del Tribunal de Apelación en lo penal de adolescencia de la circunscripción de Paraguarí. Francisca Solana Aquino Algarín,
Juez de primera instancia en lo civil y laboral de San Pedro del Paraná. Circunscripción de Itapúa. Eladio Arturo Benítez Lescano, juez de paz de Lima, circunscripción judicial de San Pedro. Gloria Azucena Garay Irala, juez en lo penal de sentencia de la circunscripción judicial de Paraguarí. Claudio Antonio Villalba Brites, juez en lo penal de la circunscripción judicial de Guairá y Cazapá. Rósula Evelyn Cabrera Paredes, juez de primera instancia en lo civil y comercial y laboral de María Auxiliadora, circunscripción judicial de Itapúa. Rosalba Magdalena Garay Stephanie, juez de paz de Bellavista Sur, circunscripción judicial de Itapúa. Vilma Beatriz Salcedo Cardoso, juez de paz de Yataitú, circunscripción judicial de Itapúa. Silvia Trinidad San Miguel Dietze, juez de paz de Colonia Capitán Miranda, circunscripción judicial de Itapúa. María Cristina Abogado Cáceres, juez de paz de Carmen del Paraná, circunscripción judicial de Itapúa. Andrea Viviana Galeano de Melgarejo, juez de paz de General Delgado, de la circunscripción judicial de Itapúa. Nilda Victoria Álvarez Viuda de Irala, juez de paz de Zapucay, de la circunscripción judicial de Paraguarí. María Petrona Centurión Martínez, juez de paz de Iruña, de la circunscripción judicial de Alto Paraná. Mirna Rocío González Báez, juez de paz de Paso Yobay, de la circunscripción judicial de Cazapá. Graciela Josefina Ortiz Carelo, juez de paz de primera instancia en lo laboral del segundo turno de la capital. Víctor Hugo Roncevsky Masiuk, juez penal de garantías de Villa Hayes, circunscripción judicial de Villa Hayes. Carmen Violeta Melgarejo Sanabria, juez de primera instancia de la niñez y adolescencia de la circunscripción judicial de Caguazú. Raúl Antonio Insaurralde Galeano, juez penal itinerante de Ciudad del Este. Hugo Ignacio Ríos Alcaraz, juez en lo penal y de sentencia de la circunscripción judicial de Paraguarí. Amado Jesús Gregorio Alvarenga Caballero, miembro del Tribunal de Apelación de la Niñez y Adolescencia y Penal de la Adolescencia de la circunscripción judicial de Concepción. María Verónica Ayala Griffith, juez de paz de Quindú, circunscripción judicial de Paraguarí. Silvio Lugo Martínez, juez de paz de Santa Rosa en Caguazú. Actualmente 3 de febrero. Es verdad. Juan Efren Villalba Silva, juez de paz de Tebicuarú, departamento de Guairá. María Alicia Fariña Sosa, juez de primera instancia de la niñez y adolescencia de Cazapá. Ofelia Ramírez Sosa, juez de paz de San Agustín, departamento de Cazapá. René Carlos Valiente, juez de paz de Paso Barreto, circunscripción judicial de Concepción. Fátima Concepción Fleitas Rolón, juez de paz de Concepción. Vicente Alberto Elizabeth Brites, juez penal de garantías de la circunscripción judicial de Guairá y Cazapá. César Gustavo. Sí, señor. Presidente, una aclaración muy breve. La magistrada Rosalba Magdalena Garay Estefani, que está en la lista con el número 11, actualmente es miembro del Tribunal de Apelación de Niñez y Adolescencia de la capital, y el magistrado que está en el número 22 de la lista, Raúl Antonio Insaurralde Galeano, actualmente es miembro del Tribunal de Apelación en lo Penal. Yo sé que la señora actuaria tenía, dictó los cargos originarios, sí, y ya habían ascendido posteriormente. Solo para esa aclaración. Disculpe, disculpe, ministro, el cargo actual es el tercero. Discúlpeme que estaba leyendo mal el listado. No sé si quieren que vuelva a empezar. Igualmente vamos a publicar en la página de la Corte. María Verónica Ayala Griffith, juez de paz de Quindú, de la circunscripción judicial de Paraguarí. Silvio Lugo Martínez, juez de paz de 3 de febrero. Juan Efren Villalba Silva, juez de paz de Tibicuarú, de Guairá. María Alicia Fariña Sosa, juez de primera instancia de la niñez y adolescencia de Cazapá. Sí, sí. Elisaur. César Augusto Acosta Maldonado, juez penal itinerante de Villarrica, Guairá. Rolando Duarte Martínez, juez de primera instancia itinerante de la capital.
Ana Gloria Guillén Jara, juez en lo penal de sentencia de la circunscripción judicial de Ñembucú. Sandra Isabel Fariña Rolón, miembro del Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial, Penal y Laboral de la circunscripción judicial de Amambay. Miguel Ángel Brites Piris, juez penal de Iruña, circunscripción judicial de Alto Paraná. Tecla Noemí Ríos Borba, juez penal de garantías para General Díaz, Paso de Patria Humaitá, Mayor Martínez, Desmochados, Villalbín, Itacorá e Itapirú, circunscripción judicial de Ñembucú. Y Lisi María Teresita Sánchez Segovia, juez penal de garantías de la circunscripción judicial de la capital. Esos son los magistrados, presidente. Entonces, con estos magistrados que cumplieron los requisitos constitucionales y legales al efecto, se propone entonces la declaración de inamovilidad. Repito, habiendo cumplido estas personas con los requisitos constitucionales y legales, se propone, se declare y se otorgue la inamovilidad a los mismos, a consideración del Pleno. Se aprueba. Pasamos a leer ahora la lista de los agentes fiscales. Sí, presidente. Por favor, adelante. Agentes fiscales. Federico Tadeo Delfino Gines, agente fiscal electoral de Concepción. José Luis Casaxia Varas, agente fiscal de Asunción. María Agustina Unger Villalba, agente fiscal de lucha contra el abigeato de Villarrica, Guairá. Patricia María Rivarola Pérez, fiscal adjunto en lo tutelar. Nilda María Mona Lisa Muñoz de Lovera, agente fiscal laboral de Asunción. Liz Carol Cowan Benítez, agente fiscal para el Luque. Diego Sebastián Silverback Jiménez, agente fiscal penal para Lambaré. Celso René Morales Fernández, agente fiscal en lo penal, región Chaco, región 10ª Chaco. Milciades Rubén Ramos Benítez, agente fiscal de Santa Rosa, Misiones. Sara Noemí Torres Villalba, agente fiscal itinerante. Mercedes María Beatriz Caniza Argüello, agente fiscal para Fortín Caballero, Chaco. Y Humberto Javier Rossetti Miranda, fiscal adjunto. Muy bien, habiendo cumplido también entonces estos agentes fiscales con los requisitos constitucionales y legales, se propone se declare la estabilidad de los mismos en sus respectivos cargos, a consideración del Pleno. Queda aprobado. Ahora los defensores, señora secretaria. Sí, ministro. Defensores públicos. Zoraida Cañiza Ayala, defensor público de carácter nacional. Martín Patricio Muñoz Carman, defensor público en lo penal de la capital. Wilda Michela Domínguez Florentín, defensor público de carácter nacional. Sadi Mabel Cantero Rojas, defensor público de carácter nacional. Mirta Beatriz Bastos de Friedman, defensor público de carácter nacional. Encide Mariela Balcazar Carajallo, defensor público de carácter nacional. María Concepción Mesa Jiménez, defensor público de Juzgado de Primera Instancia de San Lorenzo. Rolando Paulino Servín Coronel, defensor público de carácter nacional. Sandra María Maidana, defensor público para Yolas. Paola Josefina Jiménez Pereira, defensor público para Hernandarias. Claudia Noelia Vázquez Vera, defensor público para San Estanislao. Liz María Auxiliadora Portillo, defensor público de carácter nacional. Rosalín María Martínez Blanco, defensor público de carácter nacional. Francia María Ciani de León, defensor público de carácter nacional. Mirta Graciela Escobar de Rodríguez, defensor público de carácter nacional. Marian Viviana Bernal Soto, defensor público para Santa Rita. Karen Viviana Miska Tirawowski, defensor público de carácter nacional. Y Emiliano Adolfo Quevedo Laya, defensor público de carácter nacional. Muy bien. Entonces, habiendo estos defensores nombrados, cumplido con los requisitos para la estabilidad, se propone, así se los declare a considerar. Queda aprobado. Con comunicación al Consejo de la Magistratura al respecto y en los 3 casos. Muy bien. En el siguiente punto tenemos que se encuentran pendientes de designación de sus respectivos interinos los tribunales y juzgados siguientes. En primer lugar tenemos el Tribunal de Apelación en lo Laboral, Primera Sala de la Capital, en reemplazo del abogado Julio César Centeno, que renunció a partir del 1 de julio del 2023. Para tal cargo se propone a la abogada Antonia López de Gómez, que es
es miembro del Tribunal de Apelación itinerante y está cumpliendo en este momento funciones en la sexta sala civil y comercial de la capital y se propone sin perjuicio de sus funciones hasta nueva decisión de la Corte Suprema de Justicia. A consideración del Pleno. Se aprueba, presidente. Muy bien. Tenemos el siguiente. Tenemos el juzgado penal de sentencia número 26 de la capital en reemplazo del abogado Helio Rubén Ovelar, quien renunció y se hizo efectivo a partir del 1 de julio del 2023. Si tenemos alguna propuesta, Sí. doctora Llanes. Presidente, se propone a la magistrada Mesalina Fernández que sin perjuicio de las funciones realizadas actualmente en relación a la sentencia y juicios de acción privada, integre este tribunal. A consideración del Pleno. Se aprueba. Muy bien. Entonces tomamos nota de eso, señora secretaria general, y procedemos a las notificaciones respectivas. En el siguiente punto tenemos renuncia de magistrado, agente fiscal y miembro del Tribunal Electoral. En primer lugar tenemos al abogado Emiliano Barreto Leiva, renuncia al cargo de juez de paz de Mayor Martínez, circunscripción judicial de Ñembucú, a partir del 1 de agosto del 2023 a los efectos de acogerse a la jubilación, solicitando al mismo tiempo el pago de vacaciones no usufructuadas al tiempo de su retiro. Se propone aceptar la renuncia con esa fecha y comunicar al Consejo de la Magistratura y remitir a la Dirección General Administrativa. Ministro. Sí, presidente. Solicito al Pleno, conjuntamente con el ministro Alberto Martínez Simón, ¿verdad? Hemos consultado con el Consejo de Administración para que, sin perjuicio de sus funciones, interine al abogado Emilio Barreto Leiva, el abogado Desiderio Villalba, juez de paz de Paso de Patria, sin perjuicio de sus funciones, presidente. Muy bien, todos Solicito los... la aprobación del Pleno. Sí, entonces aceptamos entonces la renuncia, comunicación al Consejo, remisión a la Dirección Administrativa y la designación del interino sin perjuicio de sus funciones, propuesto por el ministro Benítez Riera. A consideración del Pleno todo. Queda aprobado. A continuación tenemos que el abogado Nelson Nicolás Ruiz, después de aproximadamente 30 años en la Fiscalía, renuncia al cargo de agente fiscal penal de la capital a los efectos de acogerse a la jubilación a partir del 1 de julio del presente año. A consideración del Pleno. Se acepta y se comunica. Tenemos además que el doctor Hermes Medina Oviedo, igualmente después de más de 27 años en la justicia electoral, renuncia al cargo de miembro del Tribunal Electoral de la capital, primera sala, a los efectos de acogerse a la jubilación. Se propone la aceptación y la comunicación al Consejo de la Magistratura de tal circunstancia. A consideración. Queda aprobado. Tenemos el memorándum número 25, presentado en fecha 27 de junio del 2023 por la ministra profesora doctora María Carolina Llanes Ocampos, remitiendo el dictamen de la Oficina Técnica Penal con relación al proyecto Guía de Atención Especializada con enfoque restaurativo y terapéutico para personas menores de edad, jóvenes y mujeres usuarias de la Administración de Justicia en el proceso penal juvenil, para consideración del Pleno. Doctora Llanes. Teniendo en cuenta que del dictamen surgen algunas recomendaciones en atención al aspecto terapéutico de la referida guía, que obviamente colisiona con los principios que rigen el código respectivo o la normativa respectiva vigente. Entonces, si o sea, se incorporan estas recomendaciones, estamos de acuerdo con la aprobación de la guía en general. Muy bien, entonces con las recomendaciones de la Oficina Técnica se propone su aprobación por el Pleno. A consideración. Queda aprobado. Tenemos el memorándum número 33 presentado en fecha 30 de junio de 2023 por la ministra profesora doctora María Carolina Llanes Ocampos, remitiendo el proyecto de acordada sobre distribución de causas en los tribunales de apelación penal de la capital para consideración. Doctora Llanes. Respecto de su análisis a través de cada uno de los expertos de cada gabinete, es una propuesta para dar mayor eficiencia al tratamiento de las cuestiones que integran los tribunales y bueno,
una propuesta que tiene que ser analizada antes de su aprobación. Perfecto, entonces vamos a socializar este proyecto y tratar en lo posible ya de poner a consideración del Pleno para la próxima sesión. Muy bien. Tenemos la nota número 9292 presentada en fecha 2 de junio del 2023 por el doctor Héctor Alegre y la licenciada Sandra Díaz en representación del Centro Psicojurídico de Capacitación e Investigación, solicitando la declaración de interés institucional del curso Taller Autopsia Psicológica, su utilidad en los casos de feminicidio y suicidio, a realizarse los días 27 al 29 de julio del 2023 en la sede del Colegio de Abogados del Paraguay, a consideración del Pleno. Se aprueba, presidente. Sí. Ministro Martínez, adelante. Un poco a colación con lo que habíamos visto con el doctor Víctor Ríos días pasados en la ciudad de San Juan Bautista, en donde en realidad hay un interés manifiesto de nuestro personal, de nuestros funcionarios del área de psicología en tener acceso a este tipo de eventos. Y yo estoy conforme con declarar de interés, es más, le pediría al Centro Psicojurídico de Capacitación e Investigación la posibilidad de que nuestra TV Justicia transmita el acto para que nuestros psicólogos de las circunscripciones del interior tengan acceso a esto que evidentemente es altamente interesante para el ámbito, es la utilidad en los casos de feminicidio y suicidio y la realización de una autopsia psicológica. Me parece realmente que sería una primera respuesta rápida a este pedido de nuestros técnicos psicólogos del interior, sin perjuicio, como lo señaló el señor ministro Ríos, de encaminar cursos ya más largos con respecto a esa área a través del CIE. Es la propuesta, presidente. Muy bien, muchas gracias. Creo que entonces, a consideración la aprobación de interés se aprueba y dejamos a cargo nuestra dirección de comunicaciones que el contacto con los organizadores de modo que se pueda hacer esto. Queda aprobado. Nota 225 presentada en fecha 27 de junio del 2023 por el magistrado Javier de Jesús Esquivel González, presidente del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Paraguarí, solicitando la declaración de asueto judicial y suspensión de plazos procesales en la ciudad de Quillindú el día 10 de agosto del año en curso en conmemoración de su aniversario fundacional y cuenta con el visto bueno del doctor Víctor Ríos Ojeda y el doctor Gustavo Santander, ministro superintendente de la Circunscripción Judicial de Paraguarí, a consideración del Pleno. Queda aprobado. Tenemos la nota número 124 presentada en fecha 21 de junio del 2023 por el magistrado Luis Alberto Benítez Noguera, presidente del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Amambay, solicitando la declaración de asueto judicial y suspensión de plazos procesales en la ciudad del Capitán Vado el día 25 de julio del año en curso en conmemoración de su aniversario fundacional, a consideración del Pleno. Queda aprobado. Nota número 222 presentada en fecha 3 de julio del 2023 por la magistrada Juliana Jiménez, presidenta del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, solicitando la declaración de asueto judicial y suspensión de plazos procesales en la ciudad de Hernandarias el día 7 de julio del año en curso en conmemoración de su aniversario fundacional, a consideración del Pleno. Queda aprobado. Nota número 11.114, presentada en fecha 29 de junio del 2023 por el economista Alberto Martínez Franco, director general interino de Planificación y Desarrollo, solicitando la aprobación del informe de actividades del Plan Operativo Institucional, las metas físicas de producción e indicadores de desempeño de la Corte Suprema de Justicia para el ejercicio. Esto fue socializado a los gabinetes respectivos y queda a consideración del Pleno. Se aprueba. Tenemos a continuación el dictamen número 265 presentado en fecha 15 de junio de 2023 por la abogada Mirta Morínigo, directora de Asuntos Jurídicos, elevando para estudio y consideración del Pleno el proyecto de convenio específico número 2 y su anexo 1 ante el Poder Judicial y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación para la utilización del servicio de botón de pago en el portal único del Gobierno. Cuenta con el parecer favorable de la Dirección General de Administración y Finanzas, la Dirección General de Tecnología de la Información y las Comunicaciones y la Dirección General de Planificación y Desarrollo, a consideración del Pleno
este convenio. Queda aprobado. Nota número 130, presentada en fecha 3 de julio del 2023 por el magistrado Luis Alberto Benítez Noguera, presidente del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Amambay, elevando la propuesta de designación del magistrado Juan Carlos Benítez Noguera, miembro del Tribunal de Apelación Penal de la Adolescencia, de la mencionada circunscripción judicial en carácter de miembro interino del Tribunal de Apelación de la Niñez y la Adolescencia en reemplazo del magistrado Carlos Bernardino Alvarenga Gross, quien renunció, a consideración del Pleno. Se aprueba. Queda aprobado. Tenemos en el punto 15 informes presentados por el ministro profesor doctor César Antonio Garay sobre requerimientos relacionados con notarios públicos, según se detalla a continuación. Si la señora secretaria general pudiera dar lectura, por favor. Sí, presidente. Primeramente tenemos la nota número 90, presentada en fecha 30 de junio del 2023, por la que se informa que corresponde estar lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia en sesión plenaria de fecha 24 de mayo del 2023, en lo que respecta a la solicitud de reconsideración planteada por la notaria pública Rosa Rufina Ordapilleta Fleitas, titular del registro notarial número 1080, con asiento en la ciudad de Lambaré, sobre lo resuelto por la máxima instancia judicial en cuanto al registro notarial del cual es titular. A consideración del informe. Sí, ministro Martínez Simón. Gracias, presidente. Sí, viendo los antecedentes del caso, anticipo mi voto a favor de la aprobación de lo recomendado por el señor ministro doctor César Garay en el sentido del rechazo de la reconsideración planteada. Y complemento a efectos de llevar adelante este tema, porque me parece un tema bastante llamativo que una persona esté realmente hace 20 años ostentando el cargo de ujier notificador y al mismo tiempo de escribano público, que una vez que se notifique el rechazo de la reconsideración, la Secretaría General haga un seguimiento a efectos de establecer si el rechazo quedó firme, de modo tal a dictar de oficio la siguiente resolución en caso que no sea cumplida la intimación que le hiciera el Pleno de la Corte a la escribana Rosa Rufina Ordapilleta Fleitas de asumir el cargo que ganó en su momento de escribana pública y renunciar al cargo de ujier notificador. En este caso tendríamos que hacer el seguimiento para definir esta situación y eventualmente, si no se asume ese cargo, declarar la vacancia del mismo. Solicito que eso se le haga el seguimiento a través de Secretaría General. Sí. Muy bien. Veamos entonces. Con esa sí. El punto que señala más abajo deberíamos supeditar a que no cumpla la intimación. Muy bien. Con esa, entonces se aprueba con ese agregado del ministro Martínez Simón. Adelante de ese. Fecha 30 de junio del 2023, por la que se informa que corresponde declarar vacante el registro notarial número 90 con asiento en la ciudad de Pedro Juan Caballero y designar a la notaria pública María Lucía Solís, viuda de Ibáñez, titular del registro notarial número 349 con asiento en la misma ciudad, en carácter de notaria suplente del registro notarial número 90 hasta sus terminaciones con plenas sujeciones a las disposiciones legales que hacen a la materia. Muy bien. A consideración del Pleno. Se aprueba. Tenemos la nota número 96, presentada en fecha 30 de junio del 2023, relacionada con el pedido de designación de nueva suplente del registro notarial número 1142, presentada por la notaria pública Sonia Elizabeth González Esquivel, titular del registro notarial número 1142, con asiento en la ciudad de Capibarú, informándose en ese sentido cuanto sigue. Por resolución número 10.188 de fecha 31 de mayo del 2023, la Corte Suprema de Justicia designó a la notaria pública Margaret Concepción López Villalba, en carácter de notaria suplente del registro notarial número 1142, con asiento en la ciudad de Capibarú. En atención a la suspensión de su titular, la notaria pública Sonia Elizabeth González
registros notariales en dicha localidad, según el listado de registros notariales. Corresponde emplazar a la renuente titular suspendida para que el día de quedar noticiada la notaria suplente López Villalba asuma y cumpla sus labores. Caso contrario, se instruirá otro sumario de rigor para resolver jurídicamente ya su destitución, al tiempo de remitir sus antecedentes a los fueros penal, civil y administrativo, poniendo a conocimiento del Colegio de Escribanos el obrar de la notaria suspendida. A consideración del informe del ministro Garay. Se aprueba. Queda aprobado. A continuación tenemos la nota número 97, presentada en fecha 30 de junio del 2023, por la que se informa que corresponde designar a la notaria pública Zulma Gloria Martínez Bogado, titular del registro notarial número 166, con asiento en la ciudad de Asunción, en carácter de notaria suplente del registro notarial número 421, con asiento en la misma ciudad, cuyo titular es la notaria pública Gladys Edith Figueredo de Aguilera, del 5 al 19 de junio del 2023. A consideración del Pleno el informe. Se aprueba. Queda aprobado. Nota número 98. Presentada en fecha 30 de junio del 2023, por la que se informa que corresponde designar a la notaria pública Carmen de las Nieves Espinosa Ojeda, titular del registro notarial número 869, con asiento en la ciudad de San Lorenzo, en carácter de notaria suplente del registro notarial número 57, con asiento en la ciudad de Asunción, cuyo titular es la notaria pública María Alejandra Ferreira Espinosa, del 14 al 30 de julio del 2023. A consideración del Pleno el informe. Queda aprobado. Nota número 99, presentada en fecha 30 de junio del 2023, por la que se informa que corresponde designar al notario público Juan Manuel Domínguez Martínez, titular del registro notarial número 101, con asiento en la ciudad de Asunción, en carácter de notario suplente del registro notarial número 11, con asiento en la misma ciudad, cuyo titular es el notario público Derlis Ariel Velázquez Verón, del 14 al 30 de julio del 2023. A consideración del Pleno el informe. Se aprueba. Queda aprobado. Sí, adelante. A la nota 100, chequeado que fuera la renuncia efectivizada ya por la escribana Rosa Ordapilleta, corresponde entonces, mociono la aprobación del dictamen también del ministro Garay y dejo sin efecto la propuesta que hiciera con respecto al punto 15A en cuanto a la constatación por secretaría. Muy bien. Debiendo sí mantenerse la primera parte del rechazo de la reconsideración. A consideración del Pleno la propuesta. Se aprueba. Entonces corresponde declarar la vacante del registro notarial 1080. Sí. En la próxima nota es la nota 101, presentada en fecha 30 de junio del 2023, por la que se informa que corresponde designar a la notaria pública María Ignacia Margarita Villate de Benítez, titular del registro notarial número 306, con asiento en la ciudad de Lambaré, en carácter de notaria suplente del registro notarial número 487, con asiento en la misma ciudad, cuyo titular es la notaria pública María Elena López D'Arieti, julio del 2023. A consideración del Pleno el informe. Se aprueba. Quiero aclarar con el punto G anterior que además de declarar vacante el registro notarial 1080 con asiento en la ciudad de Lambaré y designar a la notaria pública, se solicita designar también a la notaria pública Miriam Margarita Villalba Castro, titular del registro notarial número 1038 con asiento en la misma ciudad, en carácter de notaria suplente del registro notarial número 1080, a los efectos de proseguir con los trámites pendientes hasta su terminación con plena sujeción a las disposiciones legales que hacen en la materia por renuncia de su titular, Rosa Rufina Urdapilleta. Eso es lo que aprobamos igualmente. Muy bien. Sí. Por último tenemos la nota número 102, presentada en fecha 3 de julio del 2023, por la que se informa que corresponde designar a la notaria pública Mercedes Livieres de Santiago, titular del registro notarial número 941, con asiento en la ciudad de Asunción, en carácter de notaria suplente del registro notarial número 940, con asiento en la misma ciudad, cuyo titular es el notario público José María Livieres Ullari, del 27 de junio al 21 de julio del 2023. A consideración del Pleno. Queda aprobado. Muchas gracias, señora secretaria. Tenemos en el punto 16
propuestas del Consejo de Superintendencia de Secretaría número 1. Todas estas propuestas de la Secretaría número 1 y 2 del Consejo de Superintendencia, tenemos los respaldos magnéticos en formato digital que fueron remitidos a cada uno de los gabinetes respectivos. En primer lugar, tenemos propuestas de ascenso y nombramiento en el marco del concurso público de mérito y oposición número 84, 89, 93, 99 y 102 del año 2022 para su aprobación, a consideración del Pleno. Queda aprobado. Tenemos propuestas de contratos para su aprobación, a consideración del Pleno. Queda aprobado. Tenemos las resoluciones número 1095 y 1135 de fecha 28 de junio de 2023 para su ratificación, a consideración del Pleno. Queda ratificado. Tenemos la notificación número 293 presentada en fecha 29 de junio del 2023 por la que se comunica que en sesión de fecha 27 de junio del año en curso, según acta número 23, el Consejo de Superintendencia ha resuelto cuanto sigue. Primero, propuesta de designación de la magistrada Gladys Mabel Solís en carácter de interina del juzgado de primera instancia en lo civil comercial del 15º turno de la capital en reemplazo de la magistrada Vivian López Núñez, quien se encuentra interinando dicho juzgado, a consideración del Pleno. Queda aprobado. Tenemos igualmente que por dicha notificación se decidió remitir a consideración del Pleno de la Corte Suprema de Justicia el pedido de revisión del protocolo de internación terapia intensiva presentado por los jueces de primera instancia de la niñez y la adolescencia de la capital. Cuenta con la providencia de la ministra doctora María Carolina Llanes Ocampos. Si quiere darnos alguna explicación, ministra, por favor. Sí, presidente. En atención a la presentación masiva de acciones, amparos y otro tipo de peticiones judiciales en el fuero de la niñez y adolescencia, para la petición de camas de terapia intensiva para niños, niñas, teniendo en cuenta que hay una acordada 965 del 2015 de la Corte Suprema de Justicia en la que se establece unas pautas específicas para que de información con los que los jueces deben contar a los efectos de tomar estas decisiones, y eso no se está cumpliendo. O sea, ellos no reciben en tiempo oportuno el listado de camas en los respectivos centros sanitarios como para poder dictar estas órdenes. Entonces eso retrasa y en algunos casos puede significar inclusive pérdidas irreparables, ¿verdad? Entonces la idea es que el Pleno de la Corte apruebe un reajuste de este protocolo a través de una mesa interinstitucional entre la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Salud, de manera que se pueda hacer más efectivo el tratamiento de estas cuestiones urgentes. Muy bien, entonces lo que haríamos es previamente tener una mesa de trabajo antes de aprobarlo, ¿verdad? Sí, bueno, en realidad este es el pedido de la mesa de trabajo. Ok, entonces vamos a contactar entonces a través de la Secretaría General con el Ministerio respectivo para poder tomar una postura definitiva y poder aprobar la próxima sesión si es posible. Así mismo. Procedemos así, ministro Jiménez. Gracias, presidente. Un saludo a los colegas, la señora secretaria y a los que nos siguen en esta transmisión. Sí, presidente, con respecto a lo que plantea la ministra Carolina Llanes, además de apoyar totalmente la propuesta, resulta que es un problema que debe ser superado, porque por una parte los jueces cumplen con su función cuando establecen o cuando disponen lo que ya se ha mencionado, y por otra parte se tiene el inconveniente de que muchas veces no existen disponibilidades para dar cumplimiento a las órdenes judiciales. Ese ha sido tema de una conversación que tuve con quien se ha desempeñado hasta ahora como director del INERAM y que asumirá posteriormente la cartera de salud pública. Y es una verdadera preocupación en el ámbito de la salud, por lo cual creo que habría que darle la premura correspondiente a este tema, y reitero, apoyo completamente la moción de la ministra Llanes. Muy bien, entonces queda aprobado el punto mencionados. Tenemos el punto 17, notificación número 85, presentada en fecha 27 de junio del 2023, por la que se comunica que según acta 25 del Consejo de Superintendencia resolvió remitir el proyecto de resolución por la cual se establecen condiciones técnicas generales y básicas
para la elaboración de requisitos de calificación y criterios de evaluación en los llamados de mantenimiento de todas las circunscripciones judiciales de la República para el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Se tratan de requisitos técnicos que se ha dispuesto por los organismos internos de la Corte, de manera a que se puedan unificar los criterios a los efectos de incluir en los respectivos pliegos de bases y condiciones. Esto es lo que se propone y queda a consideración del Pleno. Queda aprobado. Muy bien. Notificación número 86 presentado en fecha 27 de junio del 2023, por la que se comunica que según acta número 25 del Consejo de Superintendencia recibió remitir el proyecto de transferencia de créditos y la modificación de las cuotas de gastos del plan financiero con fuente de financiamiento 10 recursos del Tesoro y 30 recursos institucionales por un monto total de guaraníes 8.230.789.601 a consideración del Pleno. Queda aprobado. Notificación número 87 presentada en fecha 27 de junio del 2023, por la que se comunica que según acta 25, el Consejo de Superintendencia resolvió remitir el proyecto de transferencia de créditos y la modificación de las cuotas de gastos del plan financiero con fuente de financiamiento 30, recursos institucionales por un monto total de guaraníes 1.522.950 para su aprobación por el Pleno. A consideración. Queda aprobado. Y tenemos la providencia número 175 presentada en fecha 3 de julio del 2023, por la que se eleva el proyecto de reprogramación del PAC 53/23, Servicio de Tratamiento de Agua para el edificio del Palacio de Justicia de Asunción, contrato abierto plurianual, y el PAC número 59/23, adquisición de insumos y elementos médicos para el Palacio de Justicia de Asunción. Para su consideración, resulta su aprobación. Queda aprobado. Con esto damos por terminada, quedando solamente el último punto del orden del día, que es asuntos varios. Ministro Ramírez. Gracias, ministro. Ministro Santander. Gracias, ministro. Ministra Llanes. En primer lugar, cada uno de los ministros ha recibido una invitación para el próximo 28 de julio a las 10 de la mañana a los efectos de la inauguración del Palacio de Justicia de Canindeyú en la ciudad de Salto del Guairá. Al mismo tiempo también esa semana es alusiva a los festejos fundacionales número 50 de Salto del Guairá. Así que están todos cordialmente invitados. Muchas gracias, ministra. Un segundo punto, presidente, en relación a la productividad de la sala penal, con la implementación del expediente electrónico, tengo unos números interesantes. ¿Cómo no? Del año 2023, a los efectos ilustrativos, desde el 1 de enero del 2023 al 30 de junio del 2023, se han dictado 344 autos interlocutorios, 309 acuerdos y sentencias, en total 653 resoluciones. Lo interesante de destacar de estas resoluciones es que de los 344 autos interlocutorios, 288 son digitales con el expediente electrónico y solamente 56 son físicos, o sea, en papel. De los 309 acuerdos y sentencias, 222 son digitales y 87 en papel. Entonces es muy importante tener en cuenta, dado que desde hace un año y medio se cuenta con el expediente electrónico en la sala penal, y esto ha agilizado indudablemente las tramitaciones que llevamos a cabo. Gracias. Muchas gracias, ministro. Muy importante todo esto. Ministro Martínez Simón. Sí, ¿cómo? Al solo efecto de comunicar que próximamente se va a realizar el diplomado en Derecho Administrativo para magistrados y funcionarios del Poder Judicial, a realizarse acá en Asunción, el Palacio de Justicia, entre julio y agosto próximo. Va a contar con 8 módulos especializados en el área. Evidentemente esto está dirigido al Tribunal de Cuentas, y el curso va a estar abierto a magistrados y funcionarios interesados en general, pero queremos poner especial énfasis en la invitación a los magistrados y funcionarios de las salas del Tribunal de Cuentas y también a los relatores de los gabinetes de las 3 salas de la Corte Suprema de Justicia, pues si bien es competencia de la sala número 4,
o de la Secretaría número 4 de la Sala Penal Contencioso Administrativa, los demás gabinetes solemos interinar también estos casos, por lo tanto la invitación está especialmente dirigida a los mismos. Este curso, como siempre, va a ser enteramente gratuito para quienes lo sigan. ¿Qué fecha, perdón, si podemos? Arranca en el mes de julio, vamos a comunicar ok. la fecha exacta del desarrollo de los módulos. Muchas gracias, ministro Martínez Simón. Ministro Jiménez. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, quiero hacer referencia a una nota recibida en fecha 3 de julio del corriente año de la editora Intercontinental, firmada por su director gerente, en virtud de la cual se solicita la utilización, como normalmente se hace, de un espacio en la planta baja del Palacio de Justicia a los efectos de la exposición de materiales bibliográficos coeditados en conjunto con la Gaceta Judicial en virtud del convenio que se tiene con esta empresa editorial. Y por lo tanto solicito de este pleno la aprobación de este pedido. ¿A consideración del pleno? Sí, es desde el 24 de julio hasta el 4 de agosto. Gracias. Queda aprobado. Gracias. Muy bien. Segundo, perdón. Sí, adelante. Por otra parte, yo soy absolutamente consciente, y no solamente consciente, sino testigo presencial de los esfuerzos que se hacen para la expansión del expediente electrónico, lo cual creo que es de satisfacción para todos. Y quiero trasladar a este pleno un pedido efectuado desde la circunscripción judicial Concepción. En virtud del mismo se hace saber que los 11 juzgados de paz están funcionando óptimamente con el servicio de gestión jurisdiccional Judisoft. Y asimismo cuentan con las condiciones tecnológicas y de recursos humanos para la implementación del expediente electrónico. En la medida de las posibilidades, con su intermedio, presidente, me dirijo al ministro Martínez Simón, la posibilidad de implementar el expediente electrónico, el trámite electrónico en los juzgados de paz en primer término, en una primera etapa, de Horqueta, Ubillaú y Vallemí, dado que son los que tienen mayor carga laboral. En la medida de las posibilidades va a resultar de muchísima utilidad. Muy bien. Con mucho gusto, terminada la plenaria, vamos a hablar con nuestros técnicos acá y principalmente con los de Concepción, que se portaron magníficamente la implementación en central realmente. Y yo creo que haciendo el esfuerzo vamos a poder acomodar las fechas para este año tener el expediente en los 3 juzgados de paz. Muchas gracias, ministro. Finalmente, presidente, también en la sala civil, como civil y comercial y como presidente temporal de la misma durante este año, quiero informar que se está trabajando en la elaboración del informe referente al primer semestre del año en curso y será dado a conocer en la próxima sesión plenaria. Muchas gracias, ministro Jiménez. Bueno, con esto damos entonces por concluida la sesión ordinaria del día de la fecha, agradeciendo... Perdón, ministro Víctor Ríos, sí, no lo había visto en pantalla nomás. Adelante, por favor. Gracias, presidente. Como asuntos varios también quiero informar. Sí. Estuvimos el jueves con el ministro Santander y agradecemos muy especialmente la gentileza del doctor Garay y también del señor vicepresidente segundo, el doctor Eugenio Jiménez, nos estuvieron acompañando en las actividades en la circunscripción judicial de Paraguarí, habilitando precisamente el expediente electrónico en Kindle. Posteriormente participamos en un acto muy significativo en el Palacio de Paraguarí, Palacio de Justicia de Paraguarí, con presencia de autoridades departamentales y nacionales, ya avanzando en la descentralización de los registros públicos, donde también el señor vicepresidente ha dirigido un mensaje de mucho contenido y muy clarificador
para los presentes en cuanto a la política de la Corte Suprema de Justicia sobre la modernización y descentralización de los registros públicos para prestar un mejor servicio a la ciudadanía. Y finalmente tuvimos una reunión con los señores jueces de paz para aclarar algunas cuestiones que tienen que ver con lo procedimental, donde también hemos abusado de la conocimiento y de la sabiduría de los doctores Jiménez y Garay para que puedan aclararse algunas cuestiones que tienen que ver sobre todo con los procesos sucesorios ante los juzgados de paz, que tienen que ver con las cuantías, la discusión sobre las cuantías de las sucesiones. Eso realmente es un problema que ha suscitado en Paraguay, yo creo que a nivel nacional. Fueron muy claras las explicaciones de los señores ministros, por eso nuevamente agradecemos mucho con el doctor Santander la presencia de ellos dos. Y una cuestión muy importante, se ha concluido ahí en el marco del debate con los señores jueces y señoras juezas de paz en la necesidad de promover la modificación de esa ley. Tiene que ver con la ampliación de la competencia de los juzgados de paz en cuanto a los juicios sucesorios, porque vino realmente esta ley a complicar muchísimo este procedimiento. Entonces, seguramente en los próximos días vamos a estar trabajando en un proyecto de modificación de esa ley que, como corresponde, remitiremos en su momento al Congreso Nacional. Este es el informe, señor presidente, y muchas gracias por la paciencia de usted, a los señores ministros y a la señora ministra. Gracias, ministro Ríos. Ministro Jiménez. Sí, presidente, muy brevemente para concluir. Efectivamente, así como plantea el ministro Víctor Ríos, hemos tenido esa reunión con los juzgados de paz, con los jueces de paz, perdón, quienes han realizado consideraciones muy interesantes y hemos concluido y he propuesto concretamente trabajar en un proyecto de ley de modificación de esta ley que tantos problemas crean respecto de la competencia de los juzgados de paz. Creo que esa propuesta ha sido recibida con beneplácito y tenía en mente conversar con el ministro Martínez Simón para hacer un trabajo conjunto en cuanto a un proyecto. Yo creo que tiene que ser no solamente modificatorio, sino una nueva ley. Y desde luego, como era de esperar, él ha manifestado su absoluta predisposición para trabajar en eso, así que en la brevedad posible estaremos presentando. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Creo que ya no tenemos otro tema, así que si es así, damos por concluida la sesión del día de la fecha, agradeciendo a la señora ministra, señoras ministros, señora secretaria y todos los ciudadanos que siguen esta transmisión. Muchas gracias y buen resto de jornada.